Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación que nos hacen los organizadores de este evento y pues dada la limitación del tiempo, creo que son 15 minutos, entonces voy a tratar de ir al punto. Sí debo hacer la aclaración que desde luego hablo más a título personal, de hecho yo soy asesora externa del centro, y el centro se ha caracterizado bajo la dirección de Gonzalo Sánchez por ser un espacio de debate continuo, en donde la polémica y la diversidad de opiniones pues son la base para que una institución de carácter público como lo es el centro pueda llegar a tomar las que considere las mejores decisiones. Entonces, frente a las preguntas que se me plantean, lo que voy a plantear tiene que ver obviamente más con lo que yo he pensado y he transmitido en esos escenarios de debate interno frente a lo que es la coyuntura y lo que es el momento histórico que vive el país después de la suscripción o firma del Acuerdo Final de Paz y a medida que se han ido produciendo los distintos desarrollos normativos y muy especialmente dos actos legislativos que ustedes bien conocen, que son el Acto Legislativo 01 del 16 y el Acto Legislativo 01 del 17. Si voy con el primer punto, y es cuál es la relación que se propone o cuál es la relación que se proyecta pueda eventualmente tener el Centro Nacional de Memoria Histórica con la Comisión de Esclarecimiento de que trata el Acuerdo Final de Paz y que hace parte del sistema integral de reparación que se prevé en los actos legislativos que antes he mencionado. Y ahí voy a los debates y a los debates internos, o sea, el gobierno no ha tenido una postura muy definida o muy clara frente a cuál podría ser verdaderamente el futuro del centro en un escenario en el cual pueda ya, ojalá de manera pronta, empezar a actuar la Comisión de la Verdad. Se han planteado muchas posibilidades y de hecho hubo una etapa intensa de lo que el Gobierno Nacional denominó proceso de alistamiento normativo, donde la pregunta a partir de la cual se hacían las discusiones era precisamente esa: ¿cuál es el papel del Centro de Memoria Histórica en un escenario en el cual empieza a funcionar la Comisión de Esclarecimiento y de la Verdad en la dimensión y en la perspectiva que prevén los mismos acuerdos? Como les digo, muchos debates, muchas discusiones, muchas propuestas, algunas de las cuales la mayoría personalmente no comparto y debo ser muy clara en eso. Otros colegas míos del mismo centro promueven algunas, tienen obviamente diferencias profundas con las que pueda promover yo, pero de eso se trata. Finalmente, pues como en todas estas cosas, el Centro de Memoria Histórica es un establecimiento público del orden nacional, por lo tanto una entidad de gobierno adscrita al DPS, al Departamento para la Prosperidad Social. Nunca entendimos por qué ahí, pero ahí está y creo que ahí se va a quedar. Entonces hubo diversidad de propuestas, desde la supresión del centro para sustituirlo por lo que hoy es una de sus funciones, que es el Museo Nacional de la Memoria, con la perspectiva y la propuesta de que fuera el museo el que asumiera las distintas funciones del propio centro, incluida en una dimensión mucho menos ambiciosa, si cabe la palabra, la de función de esclarecimiento. Y el planteamiento que se hacía en esencia es el siguiente: la comisión va a ser la encargada del esclarecimiento. En consecuencia, el centro debe entrar en una etapa de marchitamiento de la labor de esclarecimiento que ha venido cumpliendo hasta ahora, y pues puede ser el museo, que además tiene funciones muy específicas a la luz del Acuerdo Final de Paz, el que pueda asumir esa tarea. Personalmente yo no comparto esa posición. Me parece, y siempre lo expresé así, que el museo es el museo, que es una dimensión distinta, entendiendo y asumiendo que obviamente no es un museo, por decirlo de una manera coloquial y rápida, tradicional, pero que la función
o las funciones, mejor, que se le atribuyen a la Comisión de Esclarecimiento en los acuerdos, para ser cumplidas en un término supremamente corto de 3 años, dadas inclusive las dimensiones del conflicto en Colombia, pues en ningún momento, a mi manera de ver, entran a chocar con las funciones que pueda cumplir el Centro de Memoria Histórica en todas sus dimensiones, que son fundamentalmente archivos o Archivo de Derechos Humanos y Conflicto, Museo Nacional de la Memoria y esclarecimiento. Hay una cuarta función que es la de acuerdos de la verdad, pero es una función diferente y que está supeditada a un tiempo específico por cuanto tiene un mandato específico que se refiere exclusivamente a la población desmovilizada en el marco de la Ley 975/2005, Ley de Justicia y Paz. Entonces es una función que está muy próxima a terminar y por eso pues no cabría alusión a ella en este escenario y en este debate. Sí se podría, en cambio, plantear una premisa a partir de la cual el centro debería replantear sus funciones y debería orientarlas a la contribución del éxito y de la eficacia de lo que es el sistema que se prevé en los acuerdos y en el acto legislativo 01 del 2017 específicamente, y es entender y asumir que la comisión de esclarecimiento, en tanto no es un órgano del Estado, y ahí hay un debate, a mí me parecía, lo confieso al comienzo, un poquito increíble que en ciertos sectores del gobierno se hablara de que la comisión fuera un órgano de Estado, nada más antagónico a los propósitos mismos de lo que puede ser una comisión de esclarecimiento. Otra cosa es que el Estado se compromete a brindar las herramientas y los instrumentos necesarios para que esa comisión actúe en el marco específico que le corresponde, pero principalmente de manera autónoma e independiente, desde luego del propio Estado. Entonces, en esa dimensión, las funciones que pueda cumplir el centro deberán, a mi manera de ver, estar supeditadas a la rectoría y orientación que le brinde esa comisión, incluso para tareas que puedan tener relación directa con los trabajos de esclarecimiento. El conflicto en Colombia, pues todos lo sabemos y lo argumentamos de manera reiterada, supera los 50 años. Luego esa función de esclarecimiento no la agota ni el centro, ni las universidades, y muchísimo menos la comisión. La comisión deberá definir a partir de su mandato qué prioridades va a establecer, cómo va a trabajar, y puede y debe, a mi manera de ver, encontrar en el Centro Nacional de Memoria Histórica un espacio institucional que contribuya al cumplimiento de su tarea, que le ofrezca los insumos con los que pueda contar hasta ahora y que le ofrezca toda su capacidad técnica. Yo no digo financiera, porque es que la verdad que el presupuesto que asigna el Estado a una institución como el Centro de Memoria es tan precario que no soluciona absolutamente nada, y si el centro ha podido avanzar en varias de sus tareas ha sido fundamentalmente gracias a la cooperación internacional, pero que la comisión pueda encontrar ahí ese espacio institucional que le sirva de base a el cumplimiento de su tarea, tal como la misma comisión la defina, con la autonomía que le corresponde, y entendiendo que es un organismo de Estado que ha generado una capacidad, diría yo, importante para poder aportar al cumplimiento de estas tareas. Eso como pretendiendo no agotar desde luego, pero aludir a la primera pregunta. Ahora, a mí me parecía, y lo comentaba ahora con la moderadora, me parece bien importante que se ponga sobre la mesa un tema que se deja pasar un poco de lado, y entiendo que aquí está el representante del Archivo Nacional, y es ¿qué va a encontrar el sistema en general, pero muy específicamente la Comisión de la Verdad, la Comisión de Esclarecimiento y la Jurisdicción Especial, entre otras, pero también la Unidad de Búsqueda, desde luego, en materia de archivos? O sea, uno tiene, me parece que es elemental entender que cada una de estos organismos, de estas instituciones, va a tener un punto de partida asumiendo y entendiendo que los archivos
y fundamentalmente los archivos públicos, los archivos institucionales, van a estar abiertos y disponibles, y ahí me refiero a toda la organización que pueda suponer desde el punto de vista técnico, van a estar disponibles los archivos institucionales de todo orden, no me refiero solamente a los judiciales, sino por ejemplo los archivos administrativos, para poder iniciar su tarea. De hecho, ustedes podrán ver, por ejemplo, cómo en el acuerdo final de paz se establece una tarea de entrada a varias instituciones que son organismos de control dentro de la estructura del Estado. Estoy hablando de Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, y donde se les dice a estas entidades que una vez se active el sistema, entre a funcionar la Jurisdicción Especial, la Comisión de la Verdad, estas instituciones deberán, por ejemplo, entregar a la Comisión, a la Jurisdicción Especial de Paz, un informe detallado sobre todos los procesos que hayan finiquitado durante el tiempo del conflicto, dice el propio acuerdo, y eso ya genera una expectativa supremamente amplia y compleja en materia de tiempos, de todos los procesos que directa o indirectamente hayan tenido relación con el conflicto armado interno. Eso para estas instituciones a su vez supone una tarea ardua, difícil, más o menos las conozco, de aproximación a unos archivos que por lo general no están sistematizados, que no están disponibles, partiendo de una pregunta que no va a ser fácil para esas mismas entidades responderse, y es cuáles son los criterios que van a definir la relación directa o indirecta de determinados procesos con el conflicto. Entonces, esto tiene que ver mucho con el tema de archivos. Ustedes saben que el Centro Nacional de Memoria Histórica, de acuerdo con la Ley 1448, tiene una tarea, una de sus funciones es el diseño, la conformación y la puesta en marcha del Archivo de Derechos Humanos y Conflicto. Ahí yo creo que el centro ha mostrado unos avances interesantes y que tiene disponibilidad y la capacidad, por ejemplo, de entregar archivos que ha venido acopiando, sistematizando bajo protocolos muy específicos, que han venido siendo construidos con asesoría internacional de diferentes países, que han sido entregados, por ejemplo, por organizaciones o por víctimas que poco a poco han ido asumiendo que el centro tiene la capacidad técnica y les genera las garantías de confiabilidad necesarias para entregar sus archivos. Sin embargo, cada uno de estos archivos que han venido siendo entregados al centro están precedidos de una serie de acuerdos entre quienes los suministran y el propio centro, y esos acuerdos pueden estar, por ejemplo, relacionados con confidencialidad a largo plazo. ¿Cómo se va a solucionar eso? Para el centro es muy claro que prevalece el acuerdo que firmó, por ejemplo, con la víctima o las víctimas o las organizaciones que hayan podido entregarlos, pero necesariamente eso nos va a llevar a situaciones de reflexión y de análisis jurídico muy específicas. Esa tarea de los archivos para el centro, además, ha supuesto, y yo creo que esa es una ventaja o algo muy importante que puede poner a disposición el centro casi que de manera inmediata a toda esta nueva institucionalidad y al sistema mismo, y es lo que tiene que ver con una política pública de manejo de archivos para situaciones de conflicto y posconflicto. Ustedes saben, por ejemplo, que en el tema de archivos de la fuerza pública hay una cantidad de aspectos jurídicos que para situaciones de normalidad pueden estar más o menos claros, pero que deben ser interpretados a la luz de los estándares internacionales, de los instrumentos internacionales que vinculan el Estado colombiano en cumplimiento del artículo 93 de la Constitución Política y del artículo 214, que ameritan, reclaman, que exigen un tratamiento diferente. Y es, por ejemplo, como la reserva no es oponible a los archivos cuando estos archivos están relacionados con graves violaciones a derechos humanos. El punto es, en teoría, relativamente fácil. En la práctica no lo es tanto por discusiones muy difíciles, muy complejas que se llevan con las distintas instituciones.
Pero todos esos temas son los que tendrán que abordarse de manera más o menos pronta para poder llegar a un punto en el cual la Comisión de la Verdad, la JEP, puedan de verdad acceder a archivos que les sirva para el cumplimiento de sus funciones. El otro punto tiene que ver con los archivos administrativos, porque la premisa equivocada a mi manera de ver es asumir ese archivo administrativo no está relacionado con el conflicto ni necesariamente con violaciones a los derechos humanos. La práctica y las experiencias internacionales nos dicen todo lo contrario, y es que la gran expectativa de aportes a la reconstrucción de la memoria y la verdad histórica, relación directa con el mandato de la Comisión, en mucho se encuentra en los archivos administrativos. Un ejemplo paradigmático, el archivo de la Policía de Guatemala, que ha servido de orientación y que hoy por hoy es un paradigma dentro de todo, en el marco de este tema, y que muestra claramente cómo los archivos administrativos de una entidad como puede ser la policía van a ser una clave fundamental para la reconstrucción de la verdad, por ejemplo, en el ámbito judicial, y que va a servir y que van a servir en mucho para que esa reconstrucción a su vez impacte escenarios de no impunidad y aporte a la verdad o al deber de memoria que sirve para la reparación integral de las víctimas. Entonces, en esta dimensión yo creo que el archivo del Centro de Memoria hoy por hoy cuenta con unos instrumentos muy bien construidos, válidos, que pueden servir de orientación a más de los archivos que eventualmente pueda entregar, pero que pueden servir de orientación para el manejo de la información, de los datos y de los archivos por parte de las instituciones públicas, incluso por parte de particulares, organizaciones de derechos humanos y víctimas, y orienten el manejo de esta información y de estos archivos, sin los cuales, repito, yo he venido insistiendo mucho en este tema con las distintas instituciones del Estado. Sin eso, la verdad, el trabajo de la comisión o de la jurisdicción especial, pues tendría que, a más de lo difícil que es, se complicaría mucho más si no hay una disposición clara, un conocimiento específico, un manejo adecuado de los archivos y de cómo se trasladan a esta nueva institucionalidad bajo las premisas constitucionales de derecho internacional de derechos humanos que orientan esta función de los archivos. Hay otro punto, y con eso termino porque creo que ya se me acabó el tiempo, y es el que tiene que ver con los archivos de inteligencia y contrainteligencia. Ustedes saben que la ley 1321 creó, de inteligencia y contrainteligencia, creó la Comisión para la Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, una comisión que tenía 2 años para presentar un documento de recomendaciones sobre el tema al Gobierno Nacional, concretamente al presidente. Estos 2 años desafortunadamente coincidieron con una coyuntura bastante negativa para el cumplimiento del propósito, dado que, de acuerdo con esa ley, esta comisión estaba presidida por el Procurador General. Quiere decir que estuvo presidida durante todo el tiempo por el exprocurador Ordóñez. Sobra decir cuál es la posición del señor y cómo dilató durante mucho tiempo el cumplimiento de la tarea. Sin embargo, se logró presentar un informe que yo diría que es bueno, que es decoroso, pero mejor lo dejo al análisis y juicio de ustedes, en tanto yo hice parte de esa comisión de depuración de archivos. Pero el gran debate ahí tiene que ver con lo que yo decía hace un momento, y es cómo se aplican los principios de derecho internacional de derechos humanos a ese tipo de archivos, como por ejemplo la sola denominación de esta comisión de depuración, podía dar lugar a equívocos, en cuanto ahí vienen todos los análisis semánticos, que quiere decir depuración, quiere decir limpieza, limpieza de pronto quiere decir destrucción, los archivos de derechos humanos no pueden ser destruidos, etcétera. Entonces fueron 2 años bastante
arduos y muy difíciles. Al final, curiosamente, y esto ya lo comento a título de anécdota, el señor durante todos los año y medio más o menos logró dilatar la cosa diciendo que de acuerdo con la ley él no podía delegar la presidencia, entonces nunca había tiempo, nunca se citaba a la comisión, se cancelaba la reunión. En los últimos 6 meses no sé por qué resolvió que sí podía delegar, ¿sí? Y entonces delegó a la viceprocuradora, quien al menos no se convirtió en obstáculo. Esta comisión estaba integrada por Gustavo Gallón como representante de las organizaciones, por María Victoria Ángulo, creo que es la de Iniciativas por la Paz o algo así, por Ministerio de Educación, por el Defensor del Pueblo. Ahí también tuvimos un cruce lamentable porque fue cuando el problema de Otálora, entonces llega un encargado, fue bastante complicado, pero al final pues como les digo, se logró un consenso aceptable. Este documento debía ser entregado por el presidente de la República con esas recomendaciones. Allí, por ejemplo, se recomendaba la creación de una instancia independiente conformada por expertos que definieran los criterios y la selección de material para ser depurado y en qué dimensión se debía depurar y cuáles eran los alcances de esa tarea. Por todo este problema político, si es que se puede llamar así, pues Santos tampoco quiso nunca entregar el documento porque pues, le parecía, yo creo que muy aburrido tener que hacerlo con Ordóñez al lado. El caso es que no se entregó formalmente, hasta la fecha no se ha entregado. Con Gustavo estábamos pensando hace ya días de tratar de tener una aproximación con Carrillo, a ver si Carrillo impulsa esto, pero bueno, yo previa acuerdo con Gonzalo Sánchez, al que le interese el documento, yo con mucho gusto se lo suministro, porque creo que es un documento que puede ser orientador, como todo documento no será perfecto, pero que la tarea se hizo y que hoy más que nunca se necesitan este tipo de elementos para poder asumir esta tarea. Buenas tardes. En nombre del Grupo de Archivos Étnicos y Derechos Humanos del Archivo General de la Nación, quiero hacer extensivo un saludo a los organizadores de este seminario taller, especialmente a los asistentes a este panel, tanto a las compañeras que me acompañan en la mesa, como a ustedes quienes gentilmente se han congregado aquí para escucharnos y hacer de las respuestas a las preguntas que se nos formulan parte de las reflexiones y análisis que este espacio propone. Sin más, entonces entro a responder la pregunta que los organizadores nos formularon. Primera pregunta: ¿cuál es el plan de trabajo del Archivo General de la Nación en relación con la entrega de información a la Comisión sobre graves violaciones a los derechos humanos? Desde febrero de este año, el Archivo General de la Nación ha hecho llegar a varias entidades una comunicación cuyo asunto o referencia es Archivos y Paz. En ella se presentaron algunas apreciaciones respecto al papel que tiene el Archivo General en el marco de la justicia transicional, la protección de los derechos fundamentales y la salvaguarda del patrimonio documental, no solo del relacionado con las víctimas del conflicto armado interno, sino de todos los ciudadanos cuyos derechos se ven afectados por la ausencia de documentos e información que garantice el goce efectivo de dichos derechos. De tales apreciaciones y por considerar que resultan convenientes y oportunas para contextualizar la respuesta que este panel nos solicita, me permito extraer las siguientes. Garantizar los diversos ejercicios de memoria histórica, hacer efectivos los principios de verdad, justicia y reparación y llegar a la superación del conflicto armado interno pasan inevitablemente en alguno o varios momentos por el manejo, el acceso y la consulta de información, documentos y archivos de diversas índoles y condiciones. La protección de los archivos, sin importar el eje o la perspectiva de su producción y las finalidades de su consulta, es una tarea que el Archivo General define como fundamental y como parte del cumplimiento de su misión. En este periodo histórico de transición se hace imperiosa más que nunca la observancia del deber constitucional de la debida gestión y administración de los archivos, mediante el cumplimiento cabal de la Ley General de Archivos que regula la función archivística del Estado.
Por tanto, las entidades que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Repetición, dentro de ellas la Comisión, deben también dar cumplimiento a la Ley General de Archivos y las normas que la desarrollan. En ese sentido, el AGN, como autoridad en materia archivística de carácter técnico y científico, independiente, transparente e imparcial, expresa la necesidad de que sea tenido en cuenta los lineamientos y directrices, así como sus capacidades y experiencia para asesorar el diseño e implementación de políticas de gestión documental y los correspondientes instrumentos archivísticos que funcionarían dentro de los distintos componentes de este sistema integral de verdad. Entendemos que se tratará de un sistema integral y coherente, con instituciones excepcionales de carácter transitorio, autónomas, con mandatos precisos que necesitarán generar, acopiar y administrar grandes cantidades de información, mucha de ella inédita, sensible por su naturaleza y contenido y que requerirá de un manejo técnico especializado. Las políticas e instrumentos archivísticos de estas instituciones deberán crearse siguiendo los lineamientos contemplados en la Ley General de Archivos, la Ley de Transparencia, la Ley de Protección de Datos, la normatividad archivística vigente, en especial el Acuerdo 04 de 2015 del Archivo General de la Nación y el Protocolo de Gestión Documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Además, tener en cuenta las circulares que al respecto emita el Archivo General de la Nación, como por ejemplo la circular 01 de 2017, así como los estándares internacionales creados para sociedades que se encuentran en transición hacia la paz. Teniendo en cuenta lo anterior, el Archivo General de la Nación, además de estar comprometido con desarrollar las funciones que por ley le corresponden, considera que puede y debe aportar en las siguientes líneas de trabajo. Primera, asesorar la redacción de los proyectos de ley y sus decretos reglamentarios, normas de desarrollo de procedimiento y reglamentos que establezcan el funcionamiento de las entidades que forman parte del Sistema Integral de Verdad, específicamente en lo que se refiere a la función archivística de cada una de ellas. Segundo, brindar asistencia en el diseño de las áreas de gestión documental de las entidades que formen parte de este sistema. Tercero, brindar asistencia en el diseño de las políticas e instrumentos archivísticos de las entidades que forman este sistema. Cuarto, brindar asistencia en la elaboración de protocolos de protección, acceso y anonimización de datos de los documentos y archivos de las entidades que forman parte de este sistema. Quinto, asesorar a las entidades que forman parte del Sistema Integral de Verdad en todo lo relacionado con el desarrollo normalizado de la función archivística y la implementación de la normatividad vigente en la materia. Sexto, ejecutar proyectos para aplicar procesos archivísticos a documentos que por su sensibilidad no puedan ser intervenidos por terceros. Séptimo, apoyar a las instituciones que forman parte del Sistema Integral de Verdad en la capacitación y formación permanente de sus funcionarios, en especial aquellos responsables de la gestión documental. Octavo, asesorar a las entidades que hacen parte del Sistema Integral de Verdad en el proceso de transferencias de archivos y documentos que soliciten a diferentes entidades del Estado para el cumplimiento de sus mandatos. Noveno, apoyar a las entidades del Estado que sean requeridas por las entidades del Sistema Integral de Verdad para que mediante el cumplimiento de la normatividad archivística se realice de manera técnica y legal la transferencia de información y documentos que se posibilite a través de la implantación de nuevas tecnologías, el acceso y consulta de sus archivos con altos niveles de seguridad. Los documentos y archivos creados y recopilados por las entidades que conforman el Sistema Integral de Verdad, en el entender del Archivo General de la Nación, una vez cesen sus actividades, deberán transferirse al Archivo General de la Nación, quien lo pondrá a disposición del público en los términos dispuestos por la Constitución y la ley, de acuerdo con los lineamientos adecuados. De esta manera, no solo pretendemos que la debida gestión y administración de archivos contribuya al correcto, eficiente y eficaz funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, sino que las nuevas instituciones adelanten su gestión documental de manera normalizada desde el inicio del desarrollo de su función y a través de ella cumpla su misión,
se garanticen los derechos a la verdad, justicia y reparación, así como el derecho a la información y al debido proceso administrativo, que directa o indirectamente están ligados al servicio de archivo, atendiendo a los principios generales de la función archivística considerados en el artículo 4 de la Ley General de Archivos. Como consideración final a esta primera pregunta, expresamos que el Archivo General es respetuoso de la autonomía administrativa de las entidades del Sistema Integral de Verdad y que solamente procura aportar sus conocimientos y experiencia para asegurar la conformación, preservación y conservación técnica, científica y legal de archivos que serán parte del patrimonio documental de la nación y del mundo en el futuro. Pregunta número 2. ¿Cuál es el estado actual de los archivos de inteligencia que contienen graves violaciones a los derechos humanos? Los archivos de inteligencia que contienen graves violaciones a los derechos humanos deben estar bajo la custodia de las entidades u organismos que tienen la función constitucional y legal de llevar a cabo las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Departamento Administrativo, Dirección Nacional de Inteligencia, Unidad de Información y Análisis Financiero y las dependencias de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional organizadas por estas para tal fin, las cuales son organismos especializados del Estado del Orden Nacional y en ese sentido son sujetos de la normatividad y disposiciones desarrolladas para el manejo y protección de esa información y están bajo la vigilancia de los organismos de control. Como ustedes saben, específicamente para la formulación de recomendaciones al Gobierno Nacional sobre los criterios de permanencia, los criterios de retiro y el destino de los datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia que sean retirados, se creó, como bien lo mencionaba la doctora Patricia, una comisión asesora para la depuración de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia, de la cual no hizo parte el Archivo General de la Nación, la cual, en un término de 2 años a partir de su conformación, debía producir un informe que hasta donde es de conocimiento de la AGN no ha sido público, y que tiene especial interés el Archivo General de la Nación en los resultados de este informe porque, como ustedes saben, la custodia y conservación de los archivos que contienen la información de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, está a cargo del Archivo General de la Nación hasta tanto se haga la depuración de este archivo con base en las recomendaciones que formule esta comisión. Es pertinente, sin embargo, recordar que para el acceso y consulta de la documentación es la Dirección Nacional de Inteligencia la autoridad competente para autorizar el suministro de información o la consulta de los archivos que contienen la información de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS. El proceso de custodia, consulta y depuración de los datos y archivos de inteligencia de este archivo de inteligencia está siendo vigilado por la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de su función preventiva. Dentro del año, bueno, podemos dejar esa respuesta ahí. Pregunta número 3. ¿Cuál sería la relación que se desarrollaría entre el Archivo General de la Nación, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y el Museo de Memoria? Los términos generales en los que el Archivo General de la Nación está en disposición de desarrollar una articulación con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incluyendo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, se delinearon en términos generales en la primera respuesta. El Archivo General está en total disposición de atender cualquier solicitud en ese sentido y por lo pronto está tramitando ante el despacho del Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz la celebración de una reunión para tratar lo pertinente. El Archivo General de la Nación espera tener una fluida interlocución, articulación y coordinación con las entidades que conforman el Sistema Integral de Verdad, porque entre otras cosas se entiende que tal interacción evidenciará necesidades normativas en la función archivística del país. Esta misma disposición de la AGN para atender las solicitudes que se hagan y desarrollar las tareas pertinentes de manera articulada y armónica subsiste con el Museo de la Memoria, así como con cualquier otra entidad de la administración pública, organización o iniciativa de la sociedad civil y la ciudadanía en general, de quien quedamos atentos. Por último, pues aprovechando
este escenario, quisiera también invitarlos a hacer extensión e invitación a un seminario de archivos públicos, normatividad y garantía para la verdad, justicia y reparación, que se va a llevar a cabo en el Archivo General de la Nación a finales del mes de agosto. Este seminario intentará responder la pregunta siguiente: ¿de qué manera el Estado colombiano, por medio del ente rector de la política archivística y de la normatividad expedida para la transición, podrá garantizar la restitución de derechos, el acceso a la verdad y la realización de derecho a la justicia a través de la información que se custodia en sus archivos? Entonces, pues, muchas gracias. Yo también... Un saludo a todos mis compañeros y compañeras de mesa. Me gusta estar al lado de mayoría femenina cuando los espacios normalmente quienes hablan son los hombres, entonces también me siento muy honrada por compartir aquí con estas mujeres. Yo quiero decir que va a ser un reto, no soy tan juiciosa con el tiempo como las dos personas que me antecedieron. Tú hiciste 3 preguntas y yo me emocioné anoche terminando esta presentación y puse 5 temas en esa pregunta. Me acabo de dar cuenta que serían 3 minutos por tema. No lo voy a lograr, pero yo sí propongo que podamos continuar en la jornada y después con un diálogo sobre estos temas. ¿Qué es lo primero que yo quiero decir? Es que hemos hablado toda la mañana de la Comisión de la Verdad, de los antecedentes de la Comisión de la Verdad, y pues yo quiero decir que el mayor antecedente de las comisiones de la verdad en el mundo son las acciones por romper la impunidad que han hecho las víctimas, no solo en Colombia, en todo el mundo. Si se han creado mecanismos como la Comisión de la Verdad es porque ha habido movimientos de víctimas que han exigido un esclarecimiento histórico sobre lo que les sucedió a ellas, no como casos separados y aislados, sino como lo que les sucedió a ellas a partir de una comprensión de unas dinámicas y de unos patrones de las distintas guerras o conflictos que haya podido existir. ¿Cierto? Entonces partimos de que no es algo nuevo, partimos también de que esto no nace de un decreto resultado de unos acuerdos de paz solamente, sino que esto nace de algo que en toda la lucha contra la impunidad, en toda la lucha de los derechos humanos en el mundo, digamos, se ha explicado como el derecho a saber. Y el derecho a saber, pues siempre hay un párrafo que a mí me gusta mucho, y es el derecho a la memoria de los pueblos, o así lo hemos nombrado, y dice: cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar que en el futuro, quedó cortada, estos hechos se vuelvan a repetir. Yo pongo esto como un punto de partida, pero entonces habría que decir aquí que a partir de esa reivindicación que las víctimas han hecho en Colombia, han existido distintas medidas tendientes a responderle a ese derecho inalienable a la verdad que tienen no solo las víctimas, sino los pueblos, las sociedades. Y entonces en esa perspectiva empieza la pregunta de entonces qué es una política pública para la memoria, de qué se trata eso. Y por ejemplo hay unos avances muy importantes en un grupo del Mercosur, en un texto que ellos llaman los principios fundamentales para las políticas públicas sobre sitios de memoria. Y ellos dicen: la verdad que la sociedad tiene derecho a conocer no es una verdad formal, burocrática, como la que surge de un proceso judicial, sino además la que permite construir memoria. La verdad adquiere así un sentido más complejo que el mero descubrimiento de la evidencia de hecho, y significa enfrentar o hacerse cargo del pasado. Por ello, en especial, luego de procesos caracterizados por violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, los estados deben implementar medidas tendientes a promover en la sociedad el recuerdo de los crímenes del pasado. En Colombia eso se ha hecho. Como les he dicho, hay ejercicios y hay medidas tendientes.
el Centro Nacional de Memoria Histórica, que digamos sus inicios tienen que ver con la Comisión Nacional de Reconciliación, la CNR, con el proceso de desmovilización de los paramilitares, pero que posteriormente se crea con la Ley de Víctimas en el 2011, harán cuentas ustedes, pues son más de 7 años, pensándose en medidas tendientes a responder a este derecho. Y es más, en la Ley de Víctimas claramente se habla de este derecho, pero en clave de deber de memoria, que es uno de los puntos. La Ley de Víctimas no habla del derecho a la memoria, pero habla de su contracara, que es el deber de memoria del Estado. Esto para decirles que los antecedentes, además de una comisión de la verdad en este país, están en que el Estado tiene el derecho de crear las posibilidades, de crear las herramientas para que la sociedad en su conjunto pueda hacer memoria. Y yo lo quiero también leer porque es muy importante, porque de este salen unos criterios básicos que se deben tener en cuenta y que se han tenido en cuenta para la construcción de la Comisión de la Verdad, y también, digamos, en él se inspiró el Centro de Memoria. Pero también en él están las limitaciones, lo que todavía no se ha podido construir y que sería como los puntos que yo quisiera dejar aquí como unos faros que deben de guiar nuestro trabajo en temas de memoria y verdad, no solo de la comisión, sino a través de los distintos mecanismos que tenemos en Colombia. El artículo 143 dice, del deber de memoria del Estado. El deber de memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones, tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad, del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto. Y además la Ley de Víctimas se tomó el trabajo de poner un parágrafo que yo lo voy a leer porque me parece fundamental, y es el siguiente. En ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento. Se respetará también la prohibición de censura consagrada en la Carta Pública. ¿Por qué les leo esto? Porque a través de este derecho a la memoria de los pueblos consagrados en los instrumentos internacionales y el deber de memoria del Estado que tenemos en la Ley de Víctimas, se empiezan a proponer unos criterios que son la base del debate del tema de la memoria y la verdad en Colombia. Muchos de ellos se han logrado más o menos sacar adelante con la comisión. El primer gran tema, digamos, en esta dimensión de la memoria tiene que ver con la autonomía. La situación de nuestro derecho a la memoria de la verdad parte de un tema y lo podríamos resumir en una frase que repite mucha gente, y es: la historia la escriben los vencedores. Eso suele ocurrir luego de los conflictos, es decir, se construyen socialmente ciertas tesis negacionistas, revisionistas, que no tienen nada que ver con la realidad de los hechos, pero que buscan sustentar o legitimar una de las partes que actuaron en ellos. Eso ahora lo llamamos historia oficial, antes lo podíamos llamar en los siglos XIX, XVIII, que eran las historias de los héroes. El gran ejército de Napoleón llegó, una historia que tiene como objetivo exaltar las acciones de determinados grupos, enaltecerlas, y a la vez que enaltecen tienen como objetivo invisibilizar, tergiversar, no contar, silenciar la experiencia de otros grupos en el conflicto. Es bajo esa premisa y una segunda premisa que acompaña la memoria, y es
que las sociedades, sea cual sea, en cualquier lugar del mundo, necesita conocer su verdad, necesita conocer su historia sobre los hechos sucedidos para que pueda aprender algo de eso que le genere una conciencia que le permitirá que eso no vuelva a ocurrir. En nuestro país, eso se está pidiendo y se está construyendo desde hace más o menos 30 o 40 años. Yo en estos momentos estoy sentada aquí en representación de la Red Colombiana de Lugares de Memoria. La Red Colombiana de Lugares de Memoria reúne a 24 lugares de memoria desde el Amazonas, con la Casa del Pensamiento de los Amigos del Tabaco y la Yuca Dulce, hasta el norte del país, con el Centro de Pensamiento Huigua, con el Centro Itinerante de la Memoria de los Montes de María, con el Centro de Memoria del Conflicto. Son 24 lugares de memoria en todo el país, que un poco se trazaron como objetivo esto. Ante una situación de impunidad, ante una verdad, digamos, que se ha perpetrado en nuestro país como una verdad oficial que niega los hechos de las mayorías de las víctimas en este país, empiezan a emerger iniciativas de memoria que buscan contar esas otras voces. A partir de eso, cuando se construye la ley de víctimas, se dice: la memoria es una herramienta fundamental para garantizar los derechos de las víctimas. Y se construye este decreto del que les hablaba. Y a partir del decreto se empiezan a construir una serie de medidas, entre ellas, créase el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y al Centro Nacional se le ponen varias funciones, de las cuales Patricia nos ha contado las 4 principales, y una de ellas es construir un Museo Nacional de Memoria. Pero hay una que es la principal, y es promover los ejercicios ciudadanos garantizando autonomía y participación. Luego en los acuerdos, en el punto 5, retomando toda esta importancia del derecho a la verdad que tienen los pueblos, la verdad empieza a tomar un papel central en el cual ya no solo está interpelando a las víctimas, sino a la sociedad. Cada vez vemos más que se va posicionando una fórmula a través de la cual pensamos que la verdad en este país va a ser una base para construir la paz, pero también para construir la convivencia. Y por eso esa comisión no se llama Comisión de la Verdad, sino Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación y la Convivencia, ¿cierto? Es el nombre completo. Y la no repetición. Con estas dos, digamos, son las dos instituciones que yo quiero, las dos iniciativas que yo les quiero poner a todos que tengamos en relieve. La institución que crea la ley de víctimas, que se llama Centro Nacional de Memoria Histórica, y la otra gran institución o apuesta que se está creando ahora, que se llama la Comisión de la Verdad, que nacen del mismo derecho y del mismo deber que tiene el Estado. Y entonces empiezan a emerger los temas fundamentales para lo cual ahora la comisión es como es. El primer tema fundamental que logra superar la comisión es el tema de la autonomía. Bien lo explicaba también ahorita Patricia, yo creo que ha sido uno de los mayores triunfos que hay que tener en cuenta, y es que la comisión, y la gente no lo podía entender al principio, es un órgano autónomo. Autónomo significa que va a haber un proceso de selección, que ya lo explicaron. Autónomo significa que además los comisionados van a tener cierto blindaje para que puedan desarrollar con libertad sus labores investigativas. Autónomo significa que va a tener financiación, y allá hay un buen ejercicio de autonomía, pero ese principio de autonomía tendría que estar para la mayoría de las instituciones, y por lo menos para estas dos grandes apuestas de memoria. Y ahí es donde yo quiero hacer un poco la comparación con lo que todavía nos queda en relación con el Centro Nacional de Memoria Histórica. El Centro Nacional de Memoria Histórica, pues ya lo decían, es un establecimiento público del orden nacional,
y él tiene un consejo directivo. ¿Cuál es la labor del consejo directivo? Pues tomar las decisiones frente a los presupuestos, tomar las decisiones frente a las investigaciones que se van a priorizar, los temas, etcétera, etcétera. Ese consejo directivo está constituido por 6 representantes del Estado en estos momentos y 2 representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, que es la institución, digamos que es un ejercicio de participación institucional de las víctimas, en donde no están todas las víctimas de Colombia ni todas sus organizaciones. Cuando me digo 6 instituciones, ¿cuáles son? Son el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Defensa, que entró hace unos pocos meses, el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención de Víctimas, y como les decía, los 2 representantes de las víctimas elegidos por la Mesa Nacional. Esto significa un 25% de la sociedad civil representada solo a través de las víctimas y un 75% de representantes del Estado. Esto para mí plantea aquí el primer debate que quisiera dejar, y es: podemos haber tenido un centro nacional con gente completamente idónea que haya, digamos, durante todo este tiempo de su existencia, posibilitado el diálogo con la sociedad. Pero la primera pregunta es sobre el deber de memoria y sobre ese gran parágrafo que dice que no se puede hacer historia oficial y que se debe garantizar la participación efectiva. Creo que tiene que ver con esto. Puede haber una autonomía en el ejercicio de hacer memoria a través de, digamos, esta institución, si un 75% son representación del Estado y el 25% son las víctimas que participan en el mecanismo institucional de participación. Creo que a eso respondió mucho el proceso de paz. Por eso el proceso de paz en su punto 5, la participación no fue mediada a través de la Mesa Nacional de Víctimas, aceptando que las víctimas en Colombia y sus organizaciones superan esa lógica institucional y deben ser escuchadas en su diversidad. Asimismo, queda otro gran problema aquí, digamos para mí, del tema del poder, porque es que la participación y la autonomía tiene que ver con los órganos de poder y de decisión. Porque participación no es que me consulten si me gusta cómo quedó o cómo no quedó el guión, sino que participación es que yo pueda tomar decisiones, que yo pueda participar en las decisiones. Y entonces, el otro gran proyecto, digamos, de carácter nacional y de mucha envergadura, que es un Museo Nacional de Memoria Histórica, pues funciona en estos momentos como una dirección del Centro Nacional, en donde, digamos, la decisión de quién es el director no pasa por ningún consejo, más o menos. El museo no tiene un consejo directivo, sino que es a quien se ha designado. Hay que decir también que el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, o la directora, es decidido por el presidente. Yo solo quiero dejar esto con una comparación con antecedentes en América Latina, porque es importante saber que no todo funciona así en el mundo. Por ejemplo, la Ley de Memoria y de la Comisión Provincial por la Memoria de Córdoba dice que su órgano director estará integrado por 6 representantes de la sociedad civil y 3 representantes de las instituciones del Estado, es decir, un 70% de la sociedad civil y un 30% del Estado. Y cuando uno mira quiénes son esos de la sociedad civil y uno mira quiénes son esas organizaciones de víctimas, se da cuenta uno que no solo son las que están a través de los mecanismos institucionales. Aquí están los representantes: Abuelas de la Plaza de Mayo, 2 representantes; familiares de desaparecidos y detenidos, 2 representantes; la organización Hijos, 2 representantes; el Servicio de Paz y Justicia, la Asociación de Expresos Políticos, la Universidad Nacional, y un representante del Poder Ejecutivo de la provincia, uno del Legislativo y otro del Judicial. Para el Museo, el espacio para la memoria del Centro Clandestino Olimpo, un poco funciona igual, y la lógica es 10 representantes de la sociedad civil, un 70%, y un 30% de representantes del Estado.
Ahora bien, esto es frente a lo que existía. Me quedan 5 minutos para hablar sobre otro tema, y es la perspectiva de futuro. ¿Por qué una política pública? Una política pública permite para nosotros ciertas cosas. La primera es que los principios que les he nombrado, como autonomía, participación y sostenibilidad, se cumplan. ¿Qué pasa en estos momentos con los proyectos de memoria en Colombia? Existen muchos, les acabo de decir 20 que son iniciativas desde la sociedad civil, pero existen muchos institucionales. Existe la Casa Museo de la Memoria de Medellín, existe el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, existe el Centro Nacional de Memoria Histórica, y todos pasan por un mismo problema. Y ese mismo problema es que su figura administrativa no les permite tener una fortaleza que les garantice, por ejemplo, una autonomía de cada gobierno de turno. Entonces, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, en Medellín y en Bogotá? Con cada gobierno, con cada cambio de gobierno, estos centros de memoria pueden tener fuertes virajes en sus concepciones, pueden tener, digamos, una disminución increíble en sus acciones, pueden tender hasta a la desaparición, porque en el caso, por ejemplo, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, es un proyecto de inversión de un gobierno. El siguiente gobierno puede perfectamente decir: este proyecto de inversión no me interesa este año, llevo esta plata a este otro lugar. Eso es una situación que se vive, es una situación que se vive todo el tiempo. Y tal vez el mayor ejemplo en estos últimos tiempos, frente a esa autonomía, tiene que ver con el mismo Centro Nacional de Memoria Histórica, en donde, ya teniendo un órgano institucional bastante fuerte, entra a participar por decreto del presidente los militares, o más bien el Ministerio de Defensa, en su órgano directivo. No es ¿y eso por qué se posibilita además? Porque es el presidente quien decide frente a ese órgano directivo. Y entonces uno ahí dice: ¿qué autonomía? Y ahí empiezan una serie de preguntas que para las víctimas de crímenes de Estado son mucho más cercanas y que a veces la sociedad las pone en debate. Pero si usted es víctima de crimen de Estado, ¿cómo se va a sentir? ¿Y cómo va a sentir una imparcialidad, una autonomía frente a una institución en donde hace parte del órgano directivo tal vez una de las fuerzas que es la responsable de sus hechos? ¿Cómo va a entregar y cómo va a aportar usted sus archivos? ¿Cómo va doña Fabiola Lalinde, que entregó sus archivos al Centro Nacional de Memoria Histórica, a decir: bueno, ¿y ahora qué va a pasar con mis archivos? Sabiendo que en el órgano directivo están los militares, está el Ministerio de Defensa, que me ha hecho una persecución durante 30 años, por el cual estuve con montajes judiciales en la cárcel. ¿Dónde queda mi posibilidad de aportar a una construcción de memoria bajo esos principios de participación? Y esto bajo un porcentaje del 70% del Estado y el 30% de las víctimas en una mesa nacional. Aparte de esta necesidad de robustecer esos espacios que ya existen y esos proyectos que ya existen, yo quiero dejar el gran otro derrotero de por qué la política pública de memoria ahora en Colombia es fundamental. Todos hemos hablado de la conformación de una Comisión de la Verdad, y la Comisión de la Verdad termina con un gesto, y el gesto es que entrega un informe. Y ese informe tiene unas recomendaciones, y más o menos hasta allí terminó la Comisión de la Verdad, en términos prácticos de su funcionamiento, pero allí no termina el trabajo ni el ejercicio de la apropiación social de la verdad y de ese esfuerzo hecho por los 11 comisionados, por toda la comunidad, por las organizaciones que vamos a entregar la información. Allí solo empieza el trayecto de ese informe y de los resultados de ese informe. Y entonces aquí quedan grandes preguntas. Va a haber una gran cantidad de, por ejemplo, archivos sobre derechos humanos, sobre violaciones, graves violaciones a los derechos humanos, que no existen hoy, digamos, configurados en ninguno de los espacios, ni en el Archivo General, ni en el Centro de Memoria, sino que van a salir resultado de la comisión. ¿Dónde van a quedar esos archivos? ¿Cómo se van a salvaguardar? Pero además esos archivos, desde el momento en que empiezan a funcionar para la Comisión de la Verdad,
adquieren una función social. Deben estar puestos para la disposición de la consulta, para que la gente pueda hacer de allí sus tesis, pueda desarrollar a profundidad ciertos trabajos. ¿Y quién se va a hacer cargo de poner esos archivos a disposición, de administrarlos, de cuidarlos, de salvaguardarlos? ¿Y quién va a tener el presupuesto, por ejemplo? Va a salir un informe, pero a la par del informe hay una necesidad fundamental de generar una promoción y una pedagogía frente a esos resultados. ¿Quién se va a encargar? ¿Cuál va a ser la institución? ¿Quién va a dar la política pública frente a los lineamientos y acciones que se tienen que dar? Sale el informe, luego el informe, para que pueda ser digerido por toda la sociedad, apropiado por toda la sociedad, necesitamos que se desdoble en distintos materiales: videos, audiolibros, traducciones a distintas lenguas, lenguaje de invidentes, lo que ustedes puedan imaginarse, porque nosotros no hacemos una comisión de la verdad para tener un informe, y yo creo que ese debe ser uno de nuestros principales objetivos. Hacemos una comisión de la verdad para que la sociedad colombiana pueda revertir la idea que ha tenido sobre el conflicto, pueda complejizarla, pueda compartir un discurso que le dé sentido a lo que nos ha pasado y pueda decir que esto no vuelva a ocurrir. Eso, antes que nada, es un ejercicio pedagógico y de largo plazo, y es un ejercicio constante de memoria y de verdad. Y necesitamos que pueda haber una institución que tenga la potestad, pero también la obligación de hacernos efectivo ese derecho a la verdad y a la memoria, consagrado en el derecho a saber, de aquí, digamos, a un largo plazo, que es el otro tema. La ley de víctimas tiene una vigencia. La Comisión de la Verdad, todos sabemos, era un órgano temporal de 3 años. Y luego, ¿qué va a pasar? Lo que nos ha quedado más claro a la sociedad como colombianas y colombianos es que este ejercicio pedagógico, como les decía, es de largo aliento, no se termina en 3 años, van a quedar muchas cosas pendientes, pero va a ser un primer paso que nos va a permitir comprender la importancia de continuar haciendo el ejercicio de la verdad. Pero necesitamos que ese aprendizaje se materialice en una política pública de la memoria y la verdad que nos permita continuar haciendo ese ejercicio, que nos dé las instituciones, que nos dé el presupuesto y que nos garantice entonces los criterios. En esa política pública nosotros enmarcaríamos, para no entrar a la discusión si el Centro Nacional de Memoria debería desaparecer o el museo, sí hemos encontrado 4 necesidades que tiene que tener una política pública de cara a una poscomisión de la verdad, de cara a cumplir también los compromisos que se tienen en el deber de memoria del Estado en la ley de víctimas, y de cara a esa idea de la convivencia que tiene esa comisión. Esa política pública debe tener 4 grandes, si se quiere, bloques, elementos que luego pueden ser instituciones. Una tiene que ver con garantizar no un Museo Nacional de la Memoria institucional, sino una red de museos, en donde haya un museo, por supuesto, que se va a construir aquí en Bogotá, pero que ese museo va a estar articulado con todos los otros museos comunitarios, sociales, ciudadanos que se han construido y que suman muchos en este país. Necesitamos una política pública de la memoria que les garantice a ellos la sostenibilidad y que no pase lo que sucede en estos momentos con el Museo de Trujillo, que cada año está casi a punto de cerrar, pero que ha sido fundamental para conocer, por ejemplo, para nosotros la criminalidad de Estado, para que Colombia la conozca. Que no pase lo que pasa con la Casa Museo de la Memoria de Medellín o con el Centro de Memoria. Entonces, necesitamos que la política nos garantice una línea de sostenibilidad de una red de museos de la memoria institucionales, comunitarios y ciudadanos, y que puede estar en cabeza de ese museo. Necesitamos que nos garantice la sostenibilidad y la construcción seria de un proceso de archivos para la memoria, la verdad, los derechos humanos y la paz, que se encargue de recibir todos los materiales que van a salir resultados de la Comisión de la Verdad, más todos los materiales que ya ha recogido el Centro Nacional de Memoria Histórica, y que además tenga como objeto hacer un trabajo pedagógico con esos materiales,
porque lo que está claro aquí es que si el primer paso es que los comisionados pueden conocer aquellos documentos, por ejemplo, los que se les ha puesto, ¿cómo se llama? Se les ha puesto reserva. Lo claro es que a largo plazo la sociedad colombiana tiene que conocer todos esos archivos en donde están muchas de las respuestas al conflicto. Necesitamos un centro de investigaciones sobre la memoria y la verdad, porque estoy de acuerdo en ese punto con Patricia Linares. Los trabajos de verdad y memoria no se agotan con la comisión. De hecho, lo que va a hacer la comisión es a intensificarlos. Vamos a tener una generación de sociedad colombiana a la cual le van a hablar día a día de lo que ha pasado en el conflicto, y eso va a generar muchas preguntas, que es lo que nosotros queremos, y va a generar que suba, por supuesto, la cantidad, digamos, de la necesidad de hacer investigaciones sobre temas de verdad y memoria. Pero necesitamos que cada una de estas cosas que les acabo de decir dejen de ser institucionales y se conviertan más en espacios autónomos, como lo dice el deber de memoria, y es que se generan las condiciones para que no estén los investigadores, sino para que se le pueda apoyar a las investigaciones ciudadanas que vienen haciendo muchas organizaciones desde distintos lugares, así no tengan títulos, pero que han sido las que hoy en día van a ser el gran insumo para una comisión de la verdad, y necesitamos que eso sea reconocido y que sea fortalecido. Y pues por último, esta línea de pedagogía de la memoria que ya un poco se las expliqué, que tiene que ver con toda la apropiación de los resultados que pueda tener una comisión de la verdad. Entonces, la política de la memoria, para aquí intentar concluir, buscamos ponerla en perspectiva del futuro, que responda a las necesidades y a los debates que van a quedar abiertos después de una comisión de la verdad, que viva este país y que permita darle continuidad más allá de un informe final. Lo segundo, de esa perspectiva de la política pública de la memoria, es que logre, si se quiere demostrar, reconocer que la memoria y la verdad de este país no son temas de expertos, son temas de Colombia, son derechos de toda la sociedad, y es toda la sociedad la que viene haciendo ejercicios de memoria, y gracias a que es la sociedad la que empezó a hacer esto, es que hoy podemos tener una comisión de la verdad. Los mayores insumos de esa comisión habrán sido hechos no solo por los expertos, no solo serán los informes que nombra el acuerdo, sino que el acuerdo también dice, se creará una estrategia activa de relacionamiento con los ejercicios de memoria hechos por los ciudadanos, y eso es lo que busca esta política pública, garantizar que eso se pueda seguir haciendo para que haya una diversidad de voces en todo el proceso de síntesis, de análisis y reflexión y apropiación que sigue luego de la Comisión de la Verdad.